Buenas noches, doctor. Para iniciar me presento, mi nombre es Edith Andrea Vargas Sánchez y le deseo que tenga usted una excelente semana. Bueno, a continuación hablaré acerca de los tres entes reguladores que son el CIREFI, que es el Sistema de Regulación Financiera, el SIRENARE, que es el Sistema de Recursos Naturales Renovables, y por último hablaré un poco acerca de lo que es el CIRESE, que es el Sistema de Regulación Sectorial. Bueno, empezaré hablando del CIREFI y sus antecedentes. El Sistema de Regulación Financiera CIREFI se crea gracias a la Ley de Pensiones número 1732 del 29 de noviembre de 1996, con el objeto de controlar, regular y supervisar las actividades, personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos y entidades financieras, entidades aseguradoras, reaseguradoras y del mercado de valores en el ámbito de su competencia. Este se encuentra integrado por la Superintendencia General, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Valores. En el año 2002, mediante la Ley número 2427 del Bonosol, se crea la Superintendencia de Empresas como parte del CIREFI, con el objeto de regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y liquidación de empresas y registros de comercio. Bueno, ahora le hablaré acerca del derecho y los procedimientos administrativos, que nos dice que el Estado está sometido al mandato jurídico y al imperio de la ley, y por ello tiene la obligación de crear alternativas a la pobreza, así como de custodiar el lucro general. Continúo hablando acerca de los sujetos regulados por el CIREFI. De esto nos habla el artículo 14, que nos dice que se consideran operadores financieros y se constituyen en los sujetos regulados del CIREFI las personas jurídicas que actúan en los mercados financieros ofertando o intercambiando servicios de carácter financiero, constituidas en el tipo societario que según su actividad establecen las respectivas normas sectoriales, y que, habiendo cumplido los requisitos para su habilitación legal, cuentan con autorización de funcionamiento otorgada por la superintendencia sectorial correspondiente. Además, las personas naturales o jurídicas, a través de los servicios financieros que depositen, inviertan o aporten recursos financieros o se encuentren registrados en los registros públicos establecidos por la Superintendencia del CIREFI de acuerdo a la norma, serán considerados sujetos regulados. Pasaré a hablar acerca del procedimiento administrativo en el CIREFI. Se podrá iniciar de oficio, aunque esto es meramente enunciativo y no se cumple en la realidad. El segundo es a solicitud de las partes interesadas. Una vez presentada la solicitud, el órgano administrativo calificará y determinará el procedimiento que corresponda a la naturaleza de la cuestión o designación en el plazo de 15 días para la producción de la prueba. Vencido este plazo, se decretará clausurado el término probatorio y se dictarán 5 días más para pronunciar alegatos. Posteriormente a esto, se dictará la resolución que declare la aceptación o rechazo parcial o total de la presentación. Así pasamos a lo que es el recurso de renovación, que nos dice que contra la resolución se puede plantear en el plazo de 15 días de su notificación o publicación en el recurso de revocatoria ante el mismo. Como le decía, el órgano administrativo calificará y determinará el procedimiento correspondiente a la naturaleza del recurso en cuestión o designación en el plazo de 15 días para la producción de la prueba. Vencido este plazo, se decretará clausurado el término probatorio y se dictarán 5 días más para pronunciar alegatos. Posteriormente,
se dictará la resolución que declare la aceptación, el rechazo parcial o total de la pretensión. Así pasamos a lo que es el recurso de renovación, que nos dice que contra la resolución se puede plantear en el plazo de 15 días de su notificación o publicación el recurso de revocatoria ante el mismo superintendente que dictó dicha resolución. El superintendente que conozca el recurso podrá disponer la producción de prueba de oficio o a solicitud de parte. La apertura del término de prueba se efectuará dentro de los 5 días siguientes de interpuesto el recurso. En caso de existir 2 o más recurrentes, estos tendrán 5 días para que conozcan la prueba aportada y presenten alegatos en dicho plazo. Vencido el plazo para la presentación de alegatos, se computan 23 días para que el superintendente dicte una resolución, la cual podrá ser 1. Confirmar la resolución en todos sus términos, 2. Modificar la resolución y por último 3. Revocar la misma. Pasamos a lo que es los plazos de recurso jerárquico. Este procede cuando el superintendente confirma la resolución o cuando se deniegue el recurso de revocatoria. Este se resolverá de puro derecho. El recurso jerárquico se lo presenta ante el mismo superintendente sectorial, que dicta la resolución recurrible dentro del plazo de los 10 días siguientes a la notificación de la misma. Una vez admitido el recurso, el recurrente dentro de los 5 días siguientes deberá revisar el expediente para que solicite al superintendente general del CIREFI que se requiera a la superintendencia sectorial la remisión de la documentación emitida. Esta información será prevista por el superintendente sectorial o por el recurrente al superintendente general en el plazo de 10 días, computables desde el requerimiento. El recurrente tiene 20 días para solicitar por escrito la realización de una exposición oral de los fundamentos de su recurso ante el superintendente general del CIREFI, quien fijará día y hora para la audiencia respectiva. Ahora le hablaré un poco acerca de la calificación de procedimiento. En el artículo 4 nos dice que la superintendencia del CIREFI calificará y determinará el procedimiento que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la cuestión o trámite planeado o solicitado de conformidad al presente reglamento y disposiciones sectoriales aplicables. Acerca de la subsanación de defectos, el artículo 43 nos dice que si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos legales esenciales, la administración pública podrá requerir al interesado que en un plazo no superior a 5 días subsane la deficiencia o acompañe los documentos necesarios, y si no lo hace tendrá por desistido la pretensión. ¿Cómo se realiza la terminación del procedimiento? En el artículo 46 de la tramitación nos indica que el procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todas sus etapas y se tramitará de acuerdo con los principios establecidos en la presente ley por el procedimiento administrativo. Pasando a hablar sobre la prueba, el artículo 47 nos dice que se podrá utilizar cualquier medio de prueba admisible en el derecho. Esto se hará en un plazo, en el plazo y forma dentro de los 15 días. Este plazo podrá ser prorrogado por motivos justificados solo por una vez y por un plazo adicional de 10 días. Posterior a esto pasamos a lo que son los alegatos. El artículo 49 nos dice que producida la prueba o vencido el plazo para su producción, la Administración decretará la clausura del periodo probatorio y, si lo considera necesario por la complejidad de los hechos y las pruebas producidas, otorgará un plazo de 5 días al interesado que tome vista del expediente y alegue sobre la prueba producida.
Pasamos a lo que es la audiencia pública. Luego de los alegatos se convocará a una audiencia pública, en la que intervendrán las partes intervenientes en el procedimiento administrativo. Sin embargo, se considera que la misma tiene características meramente conciliatorias y dependerá de las partes y de la gravedad de la controversia el solucionar las discrepancias o problema planteado en dicho acto procesal, que es la conciliación. Terminación del procedimiento. Finalmente, el procedimiento administrativo podrá concluir de las siguientes formas. El primero sería la resolución dictada por el órgano administrativo competente con el desistimiento o extinción del derecho y la renuncia del derecho. Bueno, eso sería todo lo que sería sobre el CIREFI. Ahora le pasaré a hablar acerca del CIRENARE. El CIRENARE es el Sistema de Recursos Naturales Renovables. Sus antecedentes. La Superintendencia General y Superintendencia Sectorial del CIRENARE son entidades autárquicas, de derecho público, con autonomía de gestión técnica, administrativa y económica, cuya organización y atribución de funciones están regidas por sus respectivas leyes y decretos. Las mismas que están encargadas de regular, controlar y supervisar con jurisdicción nacional la utilización sostenible de los recursos naturales renovables. La Superintendencia Legal de la Superintendencia General del CIRENARE es ejercida por el Superintendente General. Los objetivos del CIRENARE. Uno de ellos es velar por el cumplimiento de las normas legales expresas sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables del territorio nacional. Otra de sus objetivos es precautelar la institucionalidad e independencia de las superintendencias sectoriales del CIRENARE. Conocer y resolver de manera fundamentada los recursos jerárquicos que se interpongan contra las resoluciones pronunciadas por la Superintendencia Sectorial del CIRENARE. Fiscalizar el cabal cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Superintendencia Sectorial del CIRENARE. Mediante la evaluación de los respectivos informes, debiendo pronunciarse expresamente sobre el nivel y eficacia y eficiencia de cada gestión. También dirimir sobre los conflictos de competencia que se susciten entre la superintendencia sectorial a solicitud de parte. Establecer mecanismos de coordinación entre la superintendencia sectorial con el fin de garantizar la coherencia interna y la eficacia del CIRENARE en la gestión integral de los recursos naturales renovables. Considerar y aprobar mediante resolución administrativa los proyectos de normas internas y reglamentarias de la Superintendencia General y aprobar reglamentos administrativos y de control interno de las superintendencias sectoriales. Considerar y aprobar las políticas salariales y de recursos humanos del CIRENARE, esto en base a las propuestas elevadas por el superintendente del CIRENARE. Considerar y dictaminar los presupuestos sectoriales y el presupuesto consolidado del CIRENARE para su consideración e incorporación en el proyecto de presupuesto general de la Nación, que será presentado a consideración del Poder Legislativo. Promover la capacitación del personal de la Superintendencia General del CIRENARE. Y bueno, las demás atribuciones que permitan un adecuado y eficiente cumplimiento de los fines y objetivos planteados por el CIRENARE y la ley. Pasamos a lo que son los procedimientos administrativos y las disposiciones comunes. Para esto, el artículo 16 nos habla de los requisitos formales de la presentación. Nos dice que los recursos administrativos deberán ser presentados por las personas interesadas dentro del plazo
mediante un memorial firmado por un abogado, que deberá expresar la autoridad del Sirenare a la cual se dirige, el nombre completo del recurrente, la resolución que se recurre, los perjuicios que éste ocasiona a sus derechos e intereses, la fundamentación legal y las pruebas que tenga en relación directa con la resolución impugnada. Para esto, la autoridad establece plazos. Estos plazos servirán para subsanar errores u omisiones que se pudieran haber cometido. El Sirenare va a otorgar un plazo de 5 días hábiles administrativos para que el recurrente subsane las omisiones u errores que pudiera haber cometido, considerando en su caso el plazo de la distancia conforme lo dispone el procedimiento civil, o el Código de Procedimiento Civil, mejor dicho. En el caso de no hacerlo, se tendrá por no admitido el recurso, quedando así ejecutoriada la resolución que se pretendía recurrir. Bueno, el artículo 18 nos habla acerca de la personería. Las personas jurídicas y naturales que se apersonen dentro de un proceso administrativo deberán tener primero que nada capacidad de ejercicio y demostrar el interés legítimo. El artículo 19 nos habla acerca de los terceros interesados. Las partes o las terceras partes que pudieran tener derechos o intereses legítimos, la superintendencia notificará de oficio cuando se trate de personas de derecho público o a pedido de parte cuando se trate de personas del derecho privado, notificando así al personero legal en el domicilio procesal mediante la cédula que contenga el texto íntegro del acto procesal administrativo. Bueno, hablando tanto de los plazos, explicaré un poco acerca de lo que son los días hábiles administrativos. Los días hábiles administrativos, según el artículo 22, se entienden por días hábiles administrativos los laborales, que van de lunes a viernes y en los horarios establecidos por la administración pública. No son días hábiles y administrativos los días sábados, domingos y los feriados, ni tampoco las semanas en los que los administrativos tengan vacaciones o suspensión de labores debidamente autorizadas por autoridad competente. Pasamos a lo que es el desistimiento. El artículo 26 nos dice: los recurrentes podrán desistir en cualquier momento de la tramitación del recurso interpuesto, mediante memorial presentado al superintendente sectorial o general del Sirenare. Esto debe ser antes de que se pronuncie una resolución definitiva. Pasamos a lo que es el recurso de revocatoria. El artículo 31 nos habla acerca de la procedencia. El recurso de revocatoria podrá interponerse contra las resoluciones administrativas emitidas por autoridades de la Superintendencia Sectorial del Sirenare, que causen perjuicios a sus derechos o intereses legítimos y que vulneren normas expresas de la ley. El artículo 32 nos habla acerca de la improcedencia. No procederá el recurso de revocatoria contra las resoluciones internas de la superintendencia sectorial o las relativas a su organización y administración. Acerca de los plazos para interponer el recurso de revocatoria. Contra las resoluciones administrativas emitidas por el superintendente forestal, se impondrá recurso de revocatoria en un plazo de 30 días hábiles administrativos, de haberse notificado al personero con la resolución recurrida. Conforme al artículo 43 de la Ley Forestal, número 1700. Pasaremos a hablar acerca de la prueba.
La apertura de un término de prueba se dará en un plazo no mayor a 10 días. Estos deberán ser hábiles administrativos, aclarando que no procede apertura de término probatorio en los casos en que el recurso de revocatoria se presente contra sus autos o providencias administrativas. El artículo 46 nos habla acerca del plazo para resolver el recurso de revocatoria. Este será en un plazo de 15 días hábiles administrativos siguientes a su formal emisión. El recurso de revocatoria interpuesto contra autos y providencias administrativas será resuelto en un plazo de 5 días hábiles administrativos siguientes a su formal admisión. Bueno, acerca de los tipos de resolución, el artículo 37 nos dice que los superintendentes sectoriales del Sirenare resolverán los recursos de revocatoria en las siguientes formas. 1. Ratificación de la resolución recurrida. Revocando la resolución recurrida. Modificando en parte la resolución recurrida. Y por último, denegando el recurso interpuesto. Pasamos a hablar un poco acerca de lo que es el recurso jerárquico. En el artículo 38 nos habla de la procedencia. El recurso jerárquico podrá interponerse contra las resoluciones administrativas emitidas por la superintendencia sectorial que deniegue el recurso de revocatoria y contra las resoluciones ratificadas o modificatorias emitidas en esta instancia que a criterio del recurrente causen perjuicio a sus derechos o intereses legítimos y que vulneren normas expresas por ley. El artículo 41 nos habla de los efectos del recurso jerárquico. Los recursos jerárquicos que interpongan los administrados no suspenderán la ejecución ni los efectos de la resolución administrativa impugnada, con carácter excepcional y siempre que de la suspensión no resulte perjuicio grave para el interés público. Los recursos jerárquicos tendrán efecto suspensivo únicamente en los siguientes casos: por disposición de la ley, a petición de parte o de oficio, mediante un administrativo fundado o fundamentado, mejor dicho, de la misma autoridad que ha dictado la resolución administrativa, impugnando para resolver el recurso. Cuando la resolución recurrida sea manifiestamente ilegal o cuando la ejecución de la resolución recurrida causare o pudiera causar un daño. Los recursos jerárquicos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los superintendentes sectoriales que determinen la imposición de las medidas precautorias se elevará en el efecto devolutivo. Acerca de la prueba, el artículo 46 nos dice que tendrá un plazo de 15 días hábiles administrativos y que vencido el plazo probatorio, el recurrente o los terceros interesados podrán presentar alegatos en un plazo de 5 días hábiles administrativos a partir de la clausura del término de prueba. Y vencido este plazo, correrá el término para pronunciar la resolución. Artículo 47 de la audiencia pública. La audiencia pública procederá de oficio o a pedido de parte en cualquier momento de la tramitación del proceso del recurso jerárquico, antes de dictarse una resolución definitiva. El auto administrativo que disponga la convocatoria a audiencia pública señalando el objeto de la audiencia, la fecha y el lugar de su realización, suspenderá el plazo para la resolución del recurso jerárquico hasta el día de la clausura de la misma. Si fuera necesaria la comparencia de terceros administrados o entidades públicas, la convocatoria a audiencia pública se publicará durante los 2 días continuos en un periódico
de circulación nacional, por lo menos con 5 días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia. El acta que se levante de la audiencia pública será arrimada al expediente. Bueno, concluyendo con esto, hablaré por último de lo que sería el agotamiento de la vía administrativa. Para esto vamos a recurrir al artículo 50, que nos dice que la vía administrativa se agota únicamente con la resolución administrativa que dicte el Superintendente General del SIRENARE, resolviendo el recurso jerárquico, la misma que una vez notificada deja expedita la vía contenciosa administrativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Agrario Nacional, según corresponda. Bueno, para finalizar con mi presentación, hablaré un poco acerca de lo que es el CIRESE, ya que al momento de realizar mi investigación pude notar que esta entidad está ligada a las otras dos mencionadas. El CIRESE es el Sistema de Regulación Sectorial. Se encuentra muy ligado al CIREFI y al SIRENARE, como había dicho, por lo que creí pertinente mencionar algo corto acerca del Sistema de Regulación Sectorial. Este fue creado por el artículo 21 de la Ley 1600 el 28 de octubre de 1994, con el objetivo de regular, controlar y supervisar las actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte, aguas y de otros sectores que sean incorporados al sistema conforme a las respectivas normas legales sectoriales, asegurando que operen eficientemente, contribuyan al desarrollo de la economía nacional, atiendan a que todos los habitantes del país puedan acceder a los servicios y que los interesados de los usuarios, empresas y del Estado sean protegidos en forma efectiva. Los objetivos del CIRESE. La finalidad del CIRESE es regular, controlar y supervisar aquellas entidades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y saneamientos básicos. Esto modificado mediante Ley 2029 del 20 de octubre de 1999 y de todos los demás sectores que se incorporen al sistema mediante la ley. En octubre de 1994, el CIRESE es creado en Bolivia mediante la Ley 1600, como había dicho anteriormente. Esto para regular los monopolios naturales, promover y defender la competencia en el mercado y defender al consumidor buscando contribuir al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, en el sistema recién comenzó a desarrollar sus actividades en el año 1997 y es en la Ley de Capitalización